a empezar con la siguiente parte de la asignatura, la última parte, que es el control propiamente dicho de los sistemas. Hasta ahora hemos visto en una primera parte cómo obtener modelos lineales a partir de los sistemas. En la segunda parte hemos visto cómo relacionar estos modelos con el comportamiento del sistema. Y en esta tercera parte vamos a ver cómo controlar los sistemas de los cuales ya hemos obtenido un modelo de su comportamiento. Vamos a empezar con este primer tema, que es el control regulatorio básico, que es un controlador PID, que es el controlador que está ampliamente extendido, el controlador básico que se utiliza siempre en la industria. A partir de ahí se pueden hacer añadidos, pero el control básico que vamos a utilizar es este control PID. PID que significa proporcional, integral y derivativo. Son las tres acciones básicas que hace este control y que vamos a ver su efecto sobre los sistemas y cómo actúa. Esto es una transparencia que hemos visto en el capítulo introductorio, que es el control regulatorio básico. Aquí tenemos el sistema que vamos a controlar, tenemos nuestro controlador que queremos calcular y tenemos dos interfaces de nuestro controlador que está en la sala de control con el sistema físico que queremos controlar. Y estas dos interfaces son el actuador, que es el que recoge las señales que da el controlador para calcular la entrada adecuada y convierte esas señales en señales del sistema, flujos, tensiones, aperturas de válvula, etc. Y luego, por otra parte, tenemos el sensor que convierte las variables del sistema, concretamente la variable que queremos controlar, la salida del sistema, la convierte en la medida que tenemos de esa variable. Tenemos que tener en cuenta que esta variable medida es la información que entra en el controlador. En el controlador no entra información sobre la salida del sistema, sino que entra información sobre la medida de la salida. Es decir, que a nosotros nos interesa que sea muy bueno el sensor, nos interesa que la salida medida sea lo más fiel posible a la salida, puesto que es la información con la que nosotros contamos en nuestro controlador para controlar el sistema. Por eso muchas veces se dice que los sistemas de control no controlan realmente la salida, sino que lo que están controlando es la medida de la salida. Lo que debemos es tener un buen sensor para que cuando controlemos la medida de la salida, en realidad estemos controlando la salida. Bien, en esta parte de la asignatura lo que vamos a hacer es calcular las leyes de control. ¿Qué hace un controlador? ¿Cómo interpreta la información de la salida medida, de la referencia de la salida y a partir de la diferencia entre la referencia de la salida y la salida medida, cómo calcula cuál debe ser la entrada del sistema? Esa ley de control va a depender evidentemente de cómo reacciona el sistema ante una determinada entrada. Es decir, si el sistema reacciona mucho con pequeña entrada, evidentemente el controlador debe tener valores pequeñitos, porque ya sabemos que con muy pequeñito que le pongamos el valor de la entrada, el sistema va a reaccionar bien. Al contrario, si el sistema reacciona poco con una determinada entrada, para una señal de error determinada, el controlador deberá producir mucha entrada al sistema para que reaccione y compense ese error. Luego, va a ser muy importante todo lo que hemos visto hasta ahora de saber cuál es el comportamiento del sistema para poder calcular el controlador a partir de ahora. Este es el índice de lo que vamos a ver. Primeramente veremos las acciones básicas del control, que son la acción proporcional, integral y derivativa. Vamos a ver qué hacen esas acciones sobre el sistema. Después veremos tres métodos de calcular estos valores. Calcular el valor de la acción proporcional, calcular cuánto debe ser la acción integral y cuánto debe ser la acción derivativa. Y eso lo haremos primeramente para sistemas muy sencillitos, sistemas de primer orden. Después lo haremos con unas tablas de referencia, que son las tablas de Siegel-Nichols, aplicable a la inmensa mayoría de los sistemas industriales. Son unas tablas muy antiguas, pero que son absoluta referencia cuando hablamos de calcular los valores de los controladores en un proceso industrial. Son los primeros valores con los cuales vamos a probar. Después vamos a ver unas tablas más modernas de principio del siglo XXI, que son las tablas Amigo, propuestas por el profesor Carl Armstrong y que hipotéticamente podrían sustituir a las tablas de Siegel-Nichols, pero quiero hacer énfasis en que las tablas de Siegel-Nichols siguen siendo la referencia del cálculo de los controladores PID en la industria. Y por último veremos comentarios sobre limitaciones tanto de la acción integral como de la acción derivativa en la industria y cómo podemos soslayar esas limitaciones. Vamos a comenzar viendo las acciones básicas de control, cómo afectan al comportamiento del sistema. En primer lugar, la acción proporcional. En este caso, el controlador proporciona a su salida un valor proporcional a la señal de error. Es decir, el sistema funciona como está aquí. Primero restamos la salida de referencia menos la salida. Vemos que el sensor aquí es un sensor ideal, es decir, suponemos que en el controlador entra el valor real de la salida. Si lo que entrara fuera la salida medida, sabemos que lo que estamos controlando, como ya hemos comentado anteriormente, es la salida medida. Bien, una vez que restamos la referencia de la salida con la salida, obtenemos lo que denominamos señal de error del sistema, que es lo que tiene en cuenta la ley de control.
En este caso, la ley de control es tan sencilla como multiplicar la señal de error por una constante. Es decir, cuanto más error tenemos, más entrada le metemos al sistema. Parece una cosa lógica. Si estamos controlando, por ejemplo, la altura de un depósito, si nosotros tenemos un error grande, es decir, la altura está muy por debajo de la referencia de la altura, esta señal de error es elevada, y si tenemos una altura muy por debajo, lo lógico es meterle mucho flujo de entrada para ir rápidamente hacia la altura de referencia. Y al revés, si tenemos muy poquito error, le meteremos muy poquita entrada al sistema. Vamos a ver cómo se comportan estos sistemas con esta ley de control. Aquí vemos la salida típica de un sistema controlado mediante un controlador proporcional. Al de error, el controlador va generando una entrada al sistema. Vemos una cosa muy importante, de forma permanente la salida se estabiliza en 0,4. Es decir, de forma permanente el error es el valor de referencia 1 menos el valor que se alcanza en régimen permanente de la salida, que es 0,4, es decir, 0,6. La señal de error vale 0,6 en el régimen permanente. Y la entrada al sistema vale 0,6 multiplicado por K sub C. Esa es la entrada que se está dando al sistema. Y esa es una entrada que hace que el sistema en régimen permanente valga justo 0,4. Esto es importante. En régimen permanente la salida tiene un error. Vamos a calcular cuánto vale la salida en régimen permanente. Es fácil, será la ganancia del sistema en cadena cerrada. Es decir, el sistema en cadena cerrada tiene como función de transferencia la función de transferencia del controlador por la función de transferencia del proceso, partido por 1 más la g del controlador por la g del proceso. Si el sistema es estable, cosa que hay que comprobar, la ganancia del sistema en cadena cerrada será el límite cuando se tiende a cero de esta expresión de aquí. Es decir, si el sistema es estable, la ganancia del sistema en cadena cerrada será la k del controlador por la ganancia del proceso partido por 1 más la k del controlador por la ganancia del proceso. Es decir, si la entrada, la i de referencia es un escalón unitario, la salida valdrá esto en régimen permanente. Esto de aquí que a nosotros nos gustaría que fuera 1, es decir, a nosotros nos gustaría que la i de salida fuera en régimen permanente lo mismo que la i de referencia, pero esto vemos que no es 1, que es un valor inferior a 1. Es decir, estamos viendo por qué el sistema se queda estabilizado en un valor inferior a 1. ¿Cómo podemos conseguir que la salida en régimen permanente se parezca mucho al valor de la referencia? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es aumentar el valor de K sub C. Cuanto mayor sea el valor de K sub C, más se parecerá este denominador a este numerador y más se acercará la i de salida en régimen permanente a valer la i de referencia. Es decir, para que la ganancia del sistema en cadena cerrada tenga un valor cercano a 1, lo que tenemos que hacer es tener más ganancia en el controlador. Y eso es lo que vamos a hacer en estos sistemas. Vemos aquí como si aumentamos la ganancia del controlador de 4 a 8, lo que obtenemos es un sistema que va a tener un error en régimen permanente menor. Pero al mismo tiempo también estamos introduciendo más entrada al sistema para la misma señal de error. Luego el sistema reaccionará más rápido y más enérgicamente. Esto dará lugar a esta sobreoscilación del sistema. Si seguimos aumentando la ganancia del controlador, seguiremos teniendo un error menor en régimen permanente, pero seguiremos teniendo un sistema muchísimo más enérgico que reaccionará más rápido y con más oscilaciones para atender a ese valor en régimen permanente. Si seguimos aumentando, del caso C igual a 16, aumentamos más y ponemos una K del controlador de 32, vemos que las oscilaciones son bastante pronunciadas, el sistema va muy rápido, la inercia del sistema hace que sobrepase el valor deseado de 1 y cuando el controlador se da cuenta que lo ha sobrepasado reacciona en sentido contrario y la misma inercia hace que vuelva a tener una sobreoscilación hacia abajo y va teniendo sobreoscilaciones hacia arriba y hacia abajo que a lo mejor tardan bastante tiempo en anularse. Es decir, si el sistema es estable, cuando se anulen estas sobreoscilaciones, el error en régimen permanente será menor, pero lo habremos pagado con unas sobreoscilaciones muy bruscas del sistema. Si seguimos aumentando K sub C, puede dar lugar a que estas sobreoscilaciones sean irrecuperables y que el sistema se convierta en inestable. Esto es muy importante. K sub C no puede crecer en principio para un sistema cualquiera genérico de forma indefinida, puesto que hace que el sistema sea muy brusco, sea muy oscilatorio, tarde mucho incluso a llegar a su valor de régimen permanente y puede ser que haga que el sistema sea inestable. Aquí no lo hemos pintado para K sub C igual a 64 porque el sistema ya es inestable. Hay un K sub C en el cual estas sobreoscilaciones son tan bruscas que son irrecuperables y el sistema llega a la inestabilidad. Luego ya hemos visto el efecto que tiene la K del controlador tanto sobre el régimen permanente como sobre la dinámica del sistema. Sobre el régimen permanente, en principio lo que hace es disminuir el error en régimen permanente. Pero mucho cuidado, eso solamente si hemos mantenido la estabilidad del sistema. Porque si la K sub C es suficientemente elevada, el sistema podría llegar a ser inestable y por lo tanto no estamos garantizando que el error en régimen permanente sea nulo. Eso solamente se garantiza si el sistema es estable.
Por otro lado, una K sub C elevada hace que el sistema tenga grandes oscilaciones. Luego aquí vemos un compromiso que tenemos en el valor de K sub C cuando usamos un controlador proporcional. K sub C pequeñas hacen que el error en régimen permanente sea muy grande y K sub C elevadas hacen que haya muchas sobreoscilaciones, pudiendo llegar al sistema de inestabilidad. Luego siempre hay valores de K sub C de compromiso en los cuales mantenemos un equilibrio entre el régimen permanente y la dinámica del sistema. En este caso podríamos decir que un buen K sub C podría ser K sub C igual a 16, en el cual la dinámica no es demasiado mala y la estática es razonablemente buena, puesto que nos acercamos al valor deseado de 1. Pero vemos que no arreglamos el problema ni del error en régimen permanente, que sigue existiendo, ni de la dinámica del sistema, puesto que presenta sobreoscilaciones. Vamos a continuación a usar un controlador un poquito más inteligente, que es el denominado controlador proporcional y derivativo. Es un controlador en el cual la entrada al sistema, que se calcula en función de la señal de error, no solamente es proporcional a esa señal de error, sino que además tenemos en cuenta cómo evoluciona en el tiempo la señal de error. Es decir, tenemos en cuenta la derivada de la señal de error. Es decir, que si la señal de error ya va disminuyendo por la propia inercia del sistema, porque la entrada era adecuada y el sistema está disminuyendo su señal de error, entonces le debemos de meter al sistema menos entrada. Es decir, cuando la derivada del error es negativa, multiplicamos la derivada del error por una constante t sub d, de tal forma que la entrada al sistema es menor que si solamente tuviéramos la acción proporcional. Es menor, ¿por qué? Porque ya el sistema va evolucionando adecuadamente hacia la salida. Entonces vamos a coger el mismo sistema que teníamos anteriormente y vamos a quedarnos con la K sub C buena que habíamos elegido, una K sub C de 16, y vamos a meterle, primer caso, la T sub D de 0. Es decir, tenemos el sistema con acción solamente proporcional. Y ahora vamos a ir metiéndole distintos valores de T sub D. Es decir, vamos a ir disminuyendo la entrada cuando la señal de error ya es negativa. Nos fijamos que aquí la señal de error, que es la diferencia entre 1 y este valor, ya va siendo cada vez menor, va disminuyendo en el tiempo. Luego, mientras vaya disminuyendo el tiempo, vamos a meterle menos entrada al sistema. La primera pregunta que nos surge es, ¿cómo será el valor en régimen permanente de la salida cuando utilizamos este tipo de controladores? Pues es fácil, lo calculamos. Será igual que antes, la ganancia del sistema en cadena cerrada. ¿Cuál es la ganancia del sistema en cadena cerrada? Pues tenemos que calcular este límite de aquí cuando S tiende hacia 0. Ahora la ganancia del controlador es exactamente la misma que antes. Cuando S tiende hacia 0, la ganancia del controlador es K sub C. Luego, sustituyendo aquí la ganancia del controlador por K sub C y la ganancia del proceso por K sub P, nos queda que tenemos la misma ganancia del sistema en cadena cerrada. Luego, este tipo de controladores, los controladores proporcionales y derivativos, no cambian la estática del sistema, no cambian el valor del sistema en régimen permanente. Vamos a meterle el valor de T sub D algo mayor a 0, es decir, por ejemplo, 0,1. ¿Qué va a suceder en la dinámica del sistema? Ya hemos visto que la estática del sistema no se cambia. ¿Qué va a suceder en la dinámica del sistema? La dinámica del sistema lo que sucede es esto que habíamos comentado. Vamos a meterle menos entrada al sistema porque su error va disminuyendo, por lo tanto el sistema se hará un poquito más rápido y, lo que es importante, menos oscilatorio. Este efecto se va acusando más cuando aumentamos el valor de T sub D. Si T sub D vale 0,2, el sistema se hace todavía menos enérgico y menos oscilatorio. Y si T sub D vale 0,4, lo acusamos más. Como vemos en estos valores de T sub D, para 0,4 presentamos la misma sobreoscilación que para 0,2. Luego conviene no pasarse en los valores de T sub D. Como siempre, hay que saber elegir cuál es el valor de T sub D adecuado. Como hemos comentado, en estos sistemas es importante saber que no hemos tocado para nada la estática. Es decir, que la salida tiene en régimen permanente el mismo error respecto al valor deseado, respecto al valor de 1, puesto que la referencia ha cambiado un escalón unitario. ¿Cómo arreglamos el valor en régimen permanente de la salida? Pues cualquiera de los controladores que hemos visto, tanto el controlador proporcional como el controlador proporcional y derivativo, generan una entrada al sistema que es justo la que permite que la salida del sistema valga el valor de equilibrio aquí representado de 0,7 y pico. Es decir, por mucho que pase el tiempo, la entrada al sistema sigue siendo la misma y el sistema se queda completamente estabilizado en este valor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aumentar la entrada al sistema cuando pasa suficiente tiempo y el sistema vemos que no se va al valor deseado, es decir, que no disminuye el error. Esto lo haremos mediante lo que se denomina la acción integral. Vamos a mejorar la acción de un regulador proporcional añadiéndole una acción integral que, como hemos dicho, lo que hace es aumentar la entrada al sistema mediante la integración de la señal de error. Es decir, aumenta la integral de la señal de error, pues esa integral de la señal de error la multiplicaremos por una constante, 1 partido por T sub I, de tal forma que aumente la entrada al sistema.
Esto tiene el efecto de que habrá entrada en el sistema siempre y cuando el error se mantenga en el tiempo. Vamos a ver cómo es la dinámica de estos sistemas. Para ello lo vamos a comparar con la dinámica de un controlador proporcional con ganancia, por ejemplo, K sub C igual a 16. Ahora mismo 1 partido por T sub I vale 0. Vamos a ir aumentando los valores de T sub I. Lo primero vamos a estudiar la estática, es decir, vamos a estudiar cuál es el comportamiento en régimen permanente de este tipo de sistemas. Y para ello vamos a operar igual que antes, vamos a calcular el valor de la I en régimen permanente calculando la ganancia del sistema en cadena cerrada. Será el mismo límite que hemos visto anteriormente, pero ahora vamos a calcular cuál es el valor de la ganancia del controlador. Pues bien, el valor de la ganancia del controlador será el límite de la función de transferencia del controlador cuando s tiende hacia 0. Es decir, tomando este límite aquí, nos encontramos que la ganancia del controlador es infinito. Bueno, en realidad es un controlador inestable, tiene un polo en el origen, es un sistema inestable. Por lo tanto, ante una entrada acotada, como por ejemplo una señal de error acotada, la salida del controlador tiende hacia infinito, puesto que se está integrando la señal de error, y si la señal de error permanece a un valor constante, su salida tiende a infinito. Es decir, la única manera que la salida del controlador no tienda hacia infinito es que la señal de error valga 0. Es decir, si una vez metida la acción integradora el sistema es estable, lo cual es muy importante, hay que comprobar que es estable, porque puesto que puede suceder que al meter la acción integradora el sistema se convierta en inestable. Pero bien, si al meter la acción integradora el sistema es estable, ante una entrada acotada, por ejemplo una I de referencia en escalón unitario, todas las variables del sistema van a tener un valor acotado en el infinito. Es decir, la U, la entrada generada por el controlador y entrada al sistema, va a tener un valor acotado. Si esta señal tiene que tener un valor acotado, como esta señal es la salida de una integración, la entrada al integrador tendrá que ser 0, puesto que si no fuera 0, cualquier valor integrado daría lugar a una salida que crecería indefinidamente. Como el sistema es estable, no va a crecer indefinidamente, luego la señal de error es 0. Es decir, luego la salida del sistema va a seguir exactamente a la referencia. Esto lo hemos deducido de una manera un poquito física, viendo que el sistema es estable, las señales tienen que estar acotadas, por ejemplo, la U debe estar acotada y por lo tanto la señal de error vale 0. Pero también se puede razonar de forma matemática como estábamos haciendo. Es decir, tomando los límites de la función de transferencia en cadena cerrada cuando se tiende a 0, nos encontramos que el límite de arriba es infinito y el límite de abajo es infinito. Pero hay que calcular este límite. Y este límite, el 1 es despreciable respecto a este infinito, luego nos quedará arriba G sub C por G sub PDS y abajo G sub C por G sub PDS también. Luego es el límite cuando se tiende a infinito de 1 partido por 1, es decir, vale 1. Es decir, la ganancia del sistema en cadena cerrada, cuando tenemos un controlador PI, es decir, una acción integradora en el controlador, vale 1. Es decir, si la ganancia del sistema en cadena cerrada vale 1, quiere decir que la I del sistema en el infinito vale lo mismo que la I de referencia en el infinito, es decir, tenemos un error nulo. Bien, acabamos de ver la gran ventaja que tienen estos controladores que tienen una acción integradora. Es que si el sistema sigue siendo estable una vez metida la acción integradora, la salida del sistema en régimen permanente sigue exactamente la referencia. Vamos a ver cómo afecta la dinámica del sistema. Pues para la misma señal de error, lo que tendremos es que al sistema le estamos metiendo más entrada, puesto que no le metemos solamente la K sub C que le metíamos antes cuando teníamos un control proporcional, le metemos también un sumando adicional que es proporcional a la integral del error. Es decir, al sistema le estamos metiendo más entrada, será más enérgico y dará lugar a más sobreoscilación. Esto lo vamos a ver ahora. Si 1 partido por T sub I pasa de valer 0 a valer 0,1, es decir, le metemos acción integradora, pues vemos que la salida del sistema es más enérgica, puesto que le hemos metido más entrada y presenta más oscilación. También es verdad que vemos que en régimen permanente esto tiende a tener un error nulo, tiende a que la salida valga la salida de referencia. Vamos a ver qué pasa si seguimos aumentando el valor de 1 partido por T sub I, de la constante por la cual multiplicamos la integral del error. Si lo seguimos aumentando, tendremos que será el sistema mucho más enérgico con más oscilación. Y si seguimos aumentando el valor de 0,4, pues todavía más enérgico y con más oscilación. Pero vemos también al mismo tiempo que el tiempo en el cual anulamos el error es cada vez más pequeño, puesto que le metemos más entrada al sistema. Vamos a seguir aumentando el valor de 1 partido por T sub I, ahora a 0,8. Vemos que nos hemos pasado un poquito, nos hemos pasado en el sentido de que las oscilaciones son mucho mayores y esas oscilaciones provocan que el tiempo en el que se anula el error ya no disminuye, sino al revés, que aumenta. ¿Por qué? Porque tenemos demasiadas oscilaciones mantenidas en el tiempo. Es decir, como siempre hay un valor óptimo de T sub I o de 1 partido por T sub I que hace que el sistema
tenga un error nulo en un tiempo razonable y además que no presente unas oscilaciones muy bruscas. Es decir, aquí por ejemplo un valor de 1 partido por t sub i igual a 0,4 sería un buen valor de la acción integral. Bueno, esta discusión la hemos hecho teniendo en cuenta el valor de 1 partido por t sub i, es decir, cuanto mayor es la constante de proporcionalidad por la cual multiplicamos el error, vemos que se van acusando más los efectos, es decir, el sistema va siendo más oscilatorio sobre su valor en régimen permanente. Igual que con la constante de proporcionalidad, cuanto más aumenta el valor de 1 partido por t sub i, podemos provocar que el sistema tenga unas sobreoscilaciones que luego no se pueden amortiguar en el tiempo y que el sistema puede llegar a ser inestable. Luego hay que tener mucho cuidado, no aumentar mucho la constante de proporcionalidad de la acción integradora. Todo esto lo hemos discutido viendo el efecto de la constante de proporcionalidad de la acción integradora, de 1 partido por t sub i. Ahora vamos a ver el significado de t sub i. T sub i es la inversa de la constante de proporcionalidad de la acción integradora. T sub i evidentemente tiene dimensiones de tiempo, puesto que está multiplicado por la S, y la S, como sabemos, tiene constante de frecuencia, es decir, de 1 partido por el tiempo, luego se multiplicará por algo que tenga constante de tiempo para que esto de cociente sea dimensional y se pueda sumar con 1, que al multiplicarlo por K sub C, cambie de unidades de salida a unidades de entrada. Pues bien, este T sub i que tiene unidades de tiempo, en el fondo nos está dando una información del tiempo en el cual se anula el error. Es decir, si t sub i tiene un valor muy alto, es decir, 1 partido por t sub i tiene un valor muy pequeñito, por lo tanto t sub i tiene un valor muy alto, significa que tarda mucho tiempo en anularse el error, que es esta primera gráfica de aquí. A medida que t sub i va disminuyendo, es decir, 1 partido por t sub i va aumentando, como t sub i disminuye, el tiempo en el cual tiene lugar la acción integradora es cada vez más pequeño y por lo tanto estamos disminuyendo el tiempo en el cual se anula el error. Pero evidentemente, como hemos comentado antes, sin pasarnos, si t sub i es demasiado pequeño, el 1 partido por t sub i es demasiado grande, la acción integradora se produce demasiado pronto, t sub i muy pequeño, de tal forma que se provocan oscilaciones muy elevadas. Es decir, t sub i tiene un valor, como siempre, intermedio adecuado entre un valor muy pequeñito que hace que el error tarde mucho en anularse y un valor muy elevado que hace que las sobreoscilaciones sean muy elevadas y el sistema pudiera llegar a ser inestable. Voy a resumir lo que hemos visto de la acción proporcional derivativa integral. La acción proporcional da lugar a un error en régimen permanente y para disminuir este error lo que tenemos que hacer es aumentar la acción proporcional, pero eso a su vez lo que hace es estropear la dinámica del sistema. Para que la dinámica del sistema, manteniendo el mismo error, no se estropee, lo que hacemos es incluir una acción derivativa que mire el futuro. Pero para arreglar el error no nos queda más remedio que usar una acción integradora cuyos efectos también pueden ser perniciosos sobre la dinámica del sistema. Evidentemente siempre hay unos valores deseados, tanto de la acción proporcional, de la derivativa y de la integradora, en la cual el tiempo que tarda en anularse el error no es elevado y en el cual la dinámica no es demasiado mala y no se oscila mucho. Vamos a ver entonces el regulador completo, regulador PID, el regulador con acción proporcional, integral y derivativa que aúna todas las características que hemos visto de estas acciones. Aquí vamos a poner un controlador que genera una entrada al sistema que es por una parte proporcional a la señal de error, por otra parte proporcional a la integral de la señal de error y por otra parte proporcional a la derivada de la señal de error. Vamos a resumir las gráficas anteriores. Las gráficas anteriores es el mejor controlador proporcional que analizamos era para una K sub C igual a 16, con un error en régimen permanente razonable y una sobreoscilación razonable. Mejoramos la dinámica incluyendo a este K sub C igual a 16 una T sub D derivativa de 0,4 que mejoraba la dinámica con el mismo error en régimen permanente y luego para arreglar este error metimos una acción integradora que provocó que el error en régimen permanente fuera nulo sin tener demasiada sobreoscilación. Ahora vamos a ver si metemos conjuntamente la acción proporcional, la integral y la derivativa en el mismo controlador. Pues lo que tendremos será un controlador que gracias a la acción integral va a dar un error en régimen permanente nulo, pero gracias a la acción derivativa va a dar lugar a que sea inteligente y que su dinámica no sea tan oscilatoria. Vamos a verlo. Si ponemos los valores anteriores, tanto de la K sub C, como de la T sub D, como de la T sub I. En este caso, vemos que la respuesta del sistema tiene error nulo en régimen permanente, como es seguro que lo íbamos a conseguir al meter una acción integradora si no hemos hecho sistema inestable, y además tiene una dinámica razonablemente buena, puesto que hemos metido una parte derivativa en el controlador. Luego aquí tenemos una respuesta de un sistema razonablemente buena, tanto en la parte estática, con error nulo en régimen permanente, como en la dinámica. El único problema es que estos valores del controlador han sido calculados a mano, mirando para este sistema concreto cómo se comportaba para distintos valores de K sub C, de T sub D y de T sub I, y eligiendo manualmente cuáles son los valores adecuados.
En secciones posteriores veremos cómo elegir de forma sistemática, teniendo en cuenta el comportamiento del sistema, estos valores de la acción proporcional, de la acción integral y de la acción derivativa.